Nos encontramos reunidos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuyo tema central este año es Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio. En este contexto, la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema nos invita a conocer los avances e iniciativas que el Poder Judicial ha realizado con el fin de incorporar, promover y garantizar la perspectiva de género y los derechos humanos en toda la institución. Para dar inicio a la ceremonia, tomará la palabra la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Liliana Mera. Hago mío los vocativos que me precedieron. En un día como hoy, el 8 de marzo de 1857, más de 100 mujeres en la ciudad de Nueva York, todas trabajadoras de una fábrica textil, salieron a la calle a protestar por la desigualdad de las remuneraciones que percibían por la labor que desempeñaban, ya que recibían menos de la mitad de lo que se les pagaba a los hombres por las mismas funciones, y por las deplorables condiciones en que debían realizar sus tareas, siendo atacadas por la policía. En aquella ocasión fallecieron víctimas de la brutal represión policial más de 120 mujeres. Con posterioridad y también en el mes de marzo, en el año 1908, miles de mujeres marcharon en esa ciudad por sus derechos, específicamente por el aumento de salarios y mejores de sus condiciones de vida, al grito de pan y rosas. También en marzo, en el año 1911, en la misma ciudad de Nueva York, aproximadamente 140 mujeres murieron calcinadas al interior de una fábrica en la que trabajaban por encontrarse encerradas en dicho lugar, lo que les impidió huir del incendio que destruyó el inmueble. Según algunos, el encierro fue determinado por los dueños de la fábrica para evitar robos, y según otros fueron encerradas para evitar que salieran a las calles a reclamar sus derechos y luego atacado el inmueble con bombas incendiarias para terminar con los actos de protesta. Cualquiera de estas dos versiones da cuenta, por cierto, de una total vulneración de sus derechos. Fueron estos acontecimientos los que llevaron a que se proclamara el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de aquellas que con su sacrificio comenzaron a rebelarse contra la violencia de género sufrida desde antaño. De esa época a la fecha, las mujeres hemos seguido luchando por nuestros derechos, y si bien hemos avanzado en esa línea, aún queda mucho camino por recorrer. El rol del Poder Judicial en esta materia resulta fundamental, por cuanto en nuestra tarea de administración de justicia tenemos la obligación de sancionar cualquier tipo de discriminación arbitraria y adoptar las medidas conducentes a la protección de los derechos de todas las personas sin importar su sexo o condición. Sin embargo, la violencia de género, que comprende desde luego la discriminación de la mujer, ha estado presente en todos los estamentos de nuestra sociedad sin que el Poder Judicial quedara ajeno a ello. Solo basta recordar que recién al comienzo de este milenio, el año 2001, por primera vez 2 mujeres fueron llamadas a integrar nuestra Corte Suprema, doña María Antonia Morales Villagrán como ministro y doña Mónica Maldonado Croqueviel como fiscal judicial, a quienes el día de hoy se les hizo un merecido reconocimiento por ese excelentísimo tribunal. Es por eso que resulta relevante para nosotros y nos llena de orgullo como integrantes de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel que la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, a cargo de la ministra de la excelentísima Corte Suprema, señora Andrea Muñoz, decidiera realizar acá, en el edificio en que funcionan los juzgados de letras y del trabajo de San Bernardo, el lanzamiento de la campaña de difusión de la política de igualdad de género y no discriminación a nivel nacional. Comprometido como no podemos sino estar todos en la judicatura y en lo particular nuestra jurisdicción de San Miguel, con el respeto a los derechos fundamentales que por mandato constitucional debemos asegurar a los habitantes de la República, la no discriminación y la igualdad de género forma parte esencial de aquella alta misión que es al mismo tiempo nuestra vocación más profunda. No podía pues para nosotros ser más halagüeña la elección de esta sede para el lanzamiento de la campaña, ni puede haber una razón mejor para, a la vez, desear el mayor de los éxitos a la iniciativa,
dar a ustedes, que con su presencia reafirman nuestro compromiso, la más cordial bienvenida. Agradecemos a la señora presidenta de la Corte de San Miguel sus palabras y a continuación invitamos a la ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo traía preparadas unas palabras, pocas, para decir en este día, pero en la mañana abrí la prensa y vi algunas cosas que me impresionaron y me gustaría compartir con ustedes, denme 2 minutos poniéndolas sobre la mesa, de manera que a lo mejor nos ayudan a reflexionar durante el día. Pueden ser más exactas o menos exactas, pero aparecieron, se me aparecieron y se las comento. Chile es el 5º país con mayor brecha de género de la OCDE y las mujeres ganan 21,1% menos que los hombres en posiciones iguales. Por ello, no es extraño que según un estudio realizado por la consultora Ipsos, que ustedes pueden buscar después en la web, y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer del King's College de Londres, que realizó en 27 países del mundo, reveló que Chile es el país donde más gente dice que hoy ser hombre es más ventajoso que ser mujer. El 72% de los chilenos encuestados afirma que efectivamente los hombres tienen más ventajas que las mujeres. Y la cifra sube a un 84% si la pregunta se le hace a las mujeres. De acuerdo a esta medición, las 3 principales diferencias en que los encuestados creen que hay desigualdades entre hombres y mujeres, esta es una percepción, son la brecha en el salario, en el tema del acoso sexual y la violencia física. Y en esa línea yo recordé algo que dije en el 8 de marzo pasado del 2018, cuando hicimos la celebración en la Corte, que recién se había publicado un estudio del INE en relación, y que lo quiero volver a decir, al uso personal del tiempo, y que reveló que existe una brecha de género en el trabajo no remunerado, pues las mujeres, estamos hablando de febrero o marzo del 2018, realizan 5,8 horas de trabajo no pagado en un día tipo, mientras que los hombres dedican a aquello solo 2,5, es decir, menos de la mitad, lo que necesariamente tiene consecuencias en otras dimensiones de la vida. Yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles muy sinceramente por haber aceptado la invitación de estar acá en el día de hoy, que en el fondo es un acto simbólico a través del cual queremos manifestar el compromiso del Poder Judicial y de sus más altas autoridades con la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en todas las esferas de su quehacer, con el objeto de asegurar un efectivo acceso a la justicia de todas las personas, hombres y mujeres, pero particularmente en el día de hoy nos preocupan las mujeres. Yo no voy a hacer un discurso, sino que mi rol es contextualizar este acto, explicarles cuál es el sentido del mismo. Lo primero, y con eso repito lo que la presidenta de la Corte de San Miguel también refirió, es la decisión de salir del Palacio, salir del edificio de los tribunales de la Corte Suprema para conmemorar esta fecha en un juzgado de la jurisdicción, como demostración que este es un tema que nos interesa a todos y del cual necesitamos apropiarnos, de manera que podamos hacerlo carne en la labor que cumplimos día a día. Y en segundo lugar, acoger la bienvenida que este tribunal nos hace, este centro de justicia, el intenso trabajo que ha significado para todos quienes trabajan acá, para estar en las mejores condiciones, y me encanta porque es el Poder Judicial, o sea, con los recursos que tenemos, y desde luego un agradecimiento a la Corte de San Miguel que nos apoyó en esta decisión. Eso como una primera cosa. Lo segundo, contextualizando, como ustedes saben, en febrero del año 2018, hace recién un año, el Pleno de la Corte Suprema aprobó una política de igualdad y no discriminación para el Poder Judicial e instaló en forma inédita una Secretaría Técnica con la misión de articular las acciones tendientes a su implementación.
Y en cumplimiento de ese mandato y al alero de los ejes estratégicos definidos en la política, que en forma reiterativa se han estado ahí mostrando, durante 2018 se desarrollaron numerosas actividades, de las cuales nos ha parecido oportuno, y para no abusar de la paciencia de ustedes, destacar un par por la especial relevancia y significación que tiene en los ámbitos en que efectivamente se pretende impactar y generar cambios. Uno de ellos es el denominado Cuaderno de Buenas Prácticas para la Administración de Justicia en las sentencias, para incorporar una perspectiva de género en las sentencias, y el otro, el Protocolo para el Tratamiento, Investigación y Sanción en materia de acoso sexual. Dos temas señeros en los cuales hemos trabajado durante el año. Y para eso, también en el mismo espíritu de salir del Palacio, le hemos pedido la colaboración a dos distinguidas integrantes del Poder Judicial que se han involucrado en estos dos proyectos, que nos ayuden exponiéndolos en esta oportunidad. La ministra Jessica González, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que siguió de cerca la elaboración del Cuaderno de Buenas Prácticas, asesorando a las expertas que nos colaboraron en esta tarea, y la fiscala de la Corte Suprema, doña Lía Cabello, a quien le corresponderá en definitiva lidiar con la implementación del protocolo de acoso sexual, atendido que son los fiscales de su dependencia quienes habrán de empezar instruyendo las investigaciones. En el fondo hemos querido rescatar sus voces, porque de alguna manera entendemos que representan a los magistrados y a las magistradas del Poder Judicial chileno en la búsqueda de mejorar el acceso a la justicia de todas las personas, hombres y mujeres, de manera de contribuir al logro de una sociedad más equitativa y más justa. Y antes de pasarles la palabra a ellas, no puedo dejar de compartir con ustedes que lo que viene en este año, probablemente tenemos una planificación detallada de distintas cosas, pero a mí me interesa como contarles que durante este año vamos a conocer los frutos de dos estudios que se licitaron durante el año 2018 con el objeto de levantar información sobre dos temas sobre los cuales necesitamos reflexionar y abordar derechamente, y que por lo tanto esperamos que constituyan un aporte al mejoramiento de los procesos al interior de la institución y también a generar una reflexión acerca de las barreras que tienen las mujeres para acceder a nuevos puestos y moverse dentro del Poder Judicial. El primero de los temas de los estudios es el que solamente lo quiero dejar solamente mencionado, es aquel que pretende introducir mejoras a los sistemas de registro sobre la violencia en contra de las mujeres con fines estadísticos. La idea es saber en definitiva cuáles son las mujeres que son víctimas de violencia de género. No tenemos ni siquiera datos sociodemográficos básicos y es necesario para fines estadísticos, y cualquier política de atención de usuarios que efectivamente se quisiera implementar necesita conocer cuestiones que hoy día no se capturan con los sistemas de registro, porque son sistemas de tramitación de causas, como ustedes saben. Y lo segundo es un estudio que también levanta información, no da recomendaciones definitivas ni pretende decir lo que hay que hacer, pero sobre las condicionantes de género en la movilidad y ascensos en los cargos de mayor jerarquía en el Poder Judicial. En el fondo, esto tiene que ver con un término que acuñó la literatura anglosajona del techo de cristal, y que tiene que ver con tratar de conocer cuáles son esas barreras invisibles que de alguna manera limitan o ponen dificultades al ascenso de las mujeres a aquellos puestos en que hay mayor posibilidad de ejercer decisiones de poder o que incidan de manera definitiva en la vida de las personas. En ese sentido, creo que va a ser una tarea bonita durante este año poder conocer qué arrojan esos resultados y qué podemos hacer con ellos, hacernos cargo de eso. Y para finalizar, nada más, entonces sí decir, como dijo la presidenta de la Corte de San Miguel, que hemos querido aprovechar este día también para mostrarles una pequeña campaña de difusión de la política que nos va a mostrar nuestra maestra de ceremonias al final, cuyo único objeto es contar que la política existe, sensibilizarlos acerca de lo que tiene y ojalá interesarse por pinchar la página web de la Secretaría y conocerla más. Muchas gracias. Le damos las gracias a la ministra Muñoz, y como ella lo había anunciado, quisiera invitar a pasar adelante ahora a la señora ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, quien se referirá al Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar perspectiva de género en la Administración de Justicia.
Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y como es un día para reflexionar, yo quisiera partir haciendo un comentario de una carta que está en la Biblioteca de la Corte Suprema, que es del 24 de mayo de 1935, de doña Elena Cafarena, que está puesta ahí, y yo transito por ahí, entonces me detuve a leerla, y hay ciertas cosas que yo quisiera comentar para lo que voy a presentar después. Bueno, ese documento es una carta de la Fundación del Movimiento Emancipatorio de la Mujer Chilena, y me impresionaron porque es como súper actual, han pasado 84 años y uno todavía se puede dar cuenta de que lamentablemente nos falta mucho para hacer, hemos avanzado poco, o tal vez yo creo que la reflexión más importante para lo que hoy día quiero presentar es la ausencia de un actuar concreto. ¿Y un actuar concreto para qué? Porque en esa carta ella decía que el actuar concreto que se debía hacer y que estaba llamando a este movimiento era lograr la emancipación integral de las mujeres entendida en las dimensiones biológicas, económicas, jurídicas y sociales. Y ya en esos años, la señora Cafarena observaba cuál era la situación en la que se encontraban las mujeres en el año 1934 y decía que las mujeres habían sido lanzadas a la actividad industrial y habían perdido su protección del hogar, pero no se habría logrado la emancipación que se supone que tendría que haber venido con incorporar a las mujeres al ámbito laboral. Entonces ella reflexionaba y decía que las mujeres están en odioso estado en que ésta se ve sobrecargada con la doble tarea del hogar y de la fábrica u oficina, sin ninguna legislación o ayuda especial que les permita ejercer sus deberes y derechos, sin igualdad en la retribución del trabajo. La mujer es hoy el ser más desvalido de la sociedad. Y por lo tanto, esa agrupación se comprometía a luchar por un salario mínimo, por un derecho a ocupar cualquier cargo rentado de los que están excluidas y en general por todos aquellos problemas resultantes de las malas condiciones económicas, como por ejemplo la prostitución por hambre y abandono, y por una legislación que debe tender a protegerlas y dignificarlas, y llamaba a dirigir todas las fuerzas en un solo camino y a evitar la irritante injusticia a la que la someten las costumbres y la legislación actual. Entonces, si uno piensa que esa reflexión de una mujer fue en el año 1935, uno dice, lo que ella ya pensaba es el camino correcto hoy, sigue siendo el camino correcto hoy, porque el camino correcto está ¿en qué? En la necesidad de visibilizar la realidad que tenemos las mujeres, en poder detectar las relaciones asimétricas de poder, la desigualdad, la discriminación, que limita el ejercicio de todas las mujeres y que afecta, por tanto, nuestra calidad de vida familiar y laboral. ¿Y qué es lo esencial? Y lo esencial, que yo creo que lo que se está haciendo hoy, es asumir un compromiso serio y un camino común con líneas de acción claras y definidas. Y la reflexión más importante es que muy loables pueden ser las buenas ideas individuales, pero estas no se mantienen en el tiempo y que lo importante siempre es y será una actuación institucional que defina el camino común con un trabajo a largo plazo y sin retorno. Y por eso yo creo que en esta materia ha sido la política de igualdad de género y no discriminación de la Corte Suprema, las líneas de acción ya definidas que comentó la señora ministra, la creación de la Secretaría Técnica de Género, la notable dirección de la ministra señora Muñoz, los que marcan el camino común del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción alguna. Y frente a este desafío y para facilitar la labor jurisdiccional es que se ha preparado el documento que yo quiero comentar, que dijo la señora ministra, que es el cuaderno de las buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias judiciales, y esto es una contribución para la aplicación del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y acá está buscando reflejar en él la incorporación de elementos básicos para el análisis de los casos y su contexto, como escenario en el que se manifiestan estereotipos, desigualdades y discriminación, temas determinantes en una interpretación y aplicación integral, compleja y diferenciada del derecho vulnerado o el litigio que debe recogerse en una sentencia justa.
En esta tarea de unidad y camino común hacia un fin específico, desde la judicatura, quienes ejercemos el cargo de juez en un Estado democrático, tenemos el deber de hacer realidad el derecho a la igualdad en la labor jurisdiccional, evitando, por cierto, concepciones prejuiciadas de cómo son o cómo deben ser las personas en razón del sexo o la inclinación o orientación sexual. El cuaderno de buenas prácticas que voy a pasar a comentar ha sido diseñado como un instrumento o como una herramienta de ayuda efectiva en esta importante actividad. La igualdad como un principio y como un derecho, lo que demanda a quienes la ejercemos visibilizar el problema con un enfoque diferente, evitando la discriminación y, por tanto, la exclusión. El Poder Judicial tiene responsabilidades frente a la sociedad. La sentencia es un elemento tangible de acceso a la justicia y del debido proceso garantizado a las personas. La herramienta de trabajo a que me refiero solo busca ayudar en el quehacer y se inserta dentro de uno de los ejes de la política de igualdad de género y no discriminación de la Corte Suprema, cual es fomentar el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es un derecho humano y al mismo tiempo la garantía que requiere toda sociedad democrática para que los derechos se respeten. El Estado de Chile se ha comprometido además a garantizar y promover los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el país y que se encuentran vigentes. Los estándares del derecho internacional de los derechos humanos no solo obligan a las autoridades políticas, sino también al Poder Judicial. Nuestro actuar debe orientarse a respetar y promover los derechos reconocidos, destacados entre ellos los derechos de las mujeres. La inclusión de la perspectiva de género, que es lo que se busca incorporar en la sentencia a través de esta herramienta de trabajo, se comprende como un reto necesario cuya intención debe continuar fortaleciéndose bajo el entendimiento de que éste constituye un proceso para asegurar la igualdad y la justicia de género en todas las esferas vitales de las personas. Como tal, es un imperativo no solo legal, sino que también moral y ético, que requiere hacerse patente en todas las instituciones del Estado y especialmente en las tomas de decisiones y en el caso concreto de la judicatura en la elaboración de la sentencia, con el objeto de avanzar a una protección más efectiva de los derechos de las mujeres y también de otros grupos vulnerables. Por lo tanto, la perspectiva de género es una herramienta que permite ver, que permite entender la situación de desventaja en que han vivido y continuarán viviendo las personas, principalmente las mujeres, por la dinámica de roles y estereotipos de género que interactúan en nuestra cultura, poniendo el foco en las situaciones de discriminación, de desigualdad, de violencia que experimentan. En este sentido, incorporar una perspectiva permite visibilizar estas realidades e invita a reflexionar sobre cómo superarlas en pro de obtener una plena igualdad. En otras palabras, juzgar con perspectiva de género significa incorporar en el razonamiento judicial un conjunto de normas nacionales e internacionales que buscan un cambio hacia la igualdad para lograr la institucionalización de un nuevo orden cultural en el que el desarrollo de las potencialidades humanas esté igualmente abierto a hombres como a mujeres, donde nuestra forma de vida opere a favor de una convivencia basada en el respeto mutuo. Por ello, la clave para la magistratura es conocer y reflexionar sobre qué efectos tiene en nuestro quehacer la construcción social de los géneros y cómo ello impacta en nuestro modo de ver y de sentir la realidad y especialmente cómo eso impacta en la forma de impartir justicia. Alcanzar la igualdad de género y la no discriminación se posiciona como un asunto de carácter público, para lo cual se deben adoptar políticas y desarrollar herramientas que promuevan el cambio esperado. Y una de las herramientas que ya se anticipó es la que se quiere presentar en el día de hoy, es precisamente la elaboración de este cuaderno de buenas prácticas que ha sido elaborado por un acuerdo que suscribió la excelentísima Corte Suprema con Eurosocial, que es el Programa para Cohesión Social de América Latina, para elaborar este cuaderno, que es un proyecto destinado a entregar a quienes imparten justicia solamente herramientas de apoyo necesarias para incorporar de una mejor forma la claridad en la perspectiva de género en los asuntos a resolver. Esto es un mecanismo de análisis ordenado con un enfoque de género como herramienta útil para evitar desigualdades y discriminaciones arbitrarias. Y esto, ¿cómo se hizo? Se hizo con un par de expertas colombianas, doña Lucía Arbeláez de Tobón, magistrada en su país por 40 años,
y también la otra experta era Esmeralda Ruiz González, una experta internacional, no solo con trabajo en su país, sino que también en Latinoamérica, similares a esto, que es trabajar con perspectiva de género en la dictación de sentencia. Y ellas vinieron varias veces a Chile, se entrevistaron con juezas y jueces en Santiago, también en Concepción, y para no sacarles pica, hubo una pasantía en Europa, a la cual tuve la oportunidad de asistir, en España, Alemania y también en Francia. Tuvimos ocasión de juntarnos con varios expertos y también magistrados del Tribunal Supremo Español, de la Corte Constitucional Alemana, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esa pasantía tuvo por objeto recoger buenas experiencias, saber cómo han avanzado, conocer también lo que les ha costado, y lo más importante que nos llevaba ahí era conocer las herramientas que han dado buenos resultados, y esta es una de las herramientas que ha dado buenos resultados en Latinoamérica y también ha dado resultados en Europa, para seguir avanzando en tener observatorios judiciales sobre la materia, recopilaciones de sentencias y todo lo que nos va a servir para el ejercicio de la labor jurisdiccional con una mirada y una sensibilidad y un enfoque diferente. Y también se realizaron en Chile 2 seminarios internacionales, uno en Santiago y otro en la ciudad de Valdivia, donde también se desarrollaron temas que tienen que ver precisamente con el principio de igualdad y la no discriminación en el marco de la incorporación de la perspectiva de género. Yo no quiero latearlos mucho porque la idea es que este trabajo lo conozcan. Solo quiero decir que tiene un marco conceptual muy importante donde se desarrollan los conceptos básicos de igualdad, no discriminación, igualdad de género, barreras de acceso a la justicia, temas que uno cree que los conoce y no es así. Uno algo sabe, pero la idea es entender los conceptos para poder avanzar en la aplicación en la sentencia. Luego tiene un marco normativo sobre tratado y los estándares internacionales, control de convencionalidad de la jurisprudencia internacional, pero lo más importante es una matriz para la aplicación del principio, y esta matriz en este cuaderno, que se llama matriz de análisis, no es más que una guía al sentenciador para una mejor revisión de los antecedentes para el producto final, que es la sentencia. Por lo tanto, enseña a cómo trabajar y cómo abordar el tema desde los hechos hacia la aplicación del derecho. Pero esto está en la página de la Secretaría por ahora, pero ya se está trabajando en el presente año en su diseño gráfico, porque va a ser entregado en formato de papel, que a todos nos sigue gustando, a nivel nacional, para que sea una herramienta de trabajo que esté siempre dispuesta, y en la medida que esta normativa se use y se conozca, creo yo, vamos a lograr una mayor sensibilidad y una aproximación al problema con la mirada del enfoque de género, y que esto también se pueda traducir en la decisión. Y finalmente quiero agregar que la inclusión de la perspectiva de género en el Poder Judicial constituye un eje clave de la política de igualdad de género y no discriminación de la Corte Suprema. No es un trabajo aislado, forma parte de la estructura, y es lo que ya Elena Cafarena decía, un trabajo común y las fuerzas para un mismo fin. Su incorporación permitirá a la función judicial interiorizar de mejor manera el respeto por los derechos humanos de las mujeres y de igual manera garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha adquirido para contribuir desde nuestras competencias a la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Jessica González. A continuación, tomará la palabra la señora fiscala judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, quien expondrá sobre el protocolo de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno. Buenas tardes, todas y todos, sin vocativos, con cariño, amigas, amigos. Bueno, hoy nos juntamos aquí, hombres y mujeres, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y yo lo hago con especial alegría. Perdónenme recuerdos de carácter personal. Celebro el 8 de marzo desde que era muy pequeña.
Tenía más o menos 6 o 7 años y ya andaba celebrando el 8 de marzo con mis viejas. Claro que en ese tiempo creía que siendo tan iguales, yo me sentía muy igual a los varones, no era necesaria tanta manifestación y no celebraba con mucho entusiasmo el Día Internacional de la Mujer. Los años se encargaron de demostrarme lo contrario. Vengo de una familia de feministas y me siento muy orgullosa de ello. ¿Por qué especial alegría? Porque cada día las mujeres obtenemos mayores y mejores reconocimientos. Cada vez se visualiza con mayor claridad la diferencia de género. Y eso es un enorme avance, el solo verlo. La sociedad que vea las diferencias permite obtener un trato más justo y más igualitario. Para las generaciones de mujeres que nos precedieron, que me precedieron, el que nos otorgaran los mismos derechos que a los varones, votar, entrar a la universidad, trabajar fuera del hogar en forma remunerada, no solo haciendo trabajo social, era un gran logro. Mi generación tenía claro que entrábamos al mundo de los hombres y teníamos que atenernos a sus reglas, buenas, malas, pero así era, estábamos felices de estar donde estábamos. Hoy, especialmente esta generación de mujeres que hoy son estudiantes, se sienten libres de todas esas trabas y exigen que como mujeres se considere y respete esa calidad y las diferencias de género en los espacios que legítimamente ocupamos, para asegurar un desempeño en igualdad de condiciones con los hombres. Si no se visualizan las diferencias, el trato igualitario no existe. En este sentido, el Poder Judicial, por medio de la Secretaría de Género, que tan acertadamente dirige nuestra querida ministra Andrea Muñoz, ha realizado una serie de acciones que han marcado la agenda de los otros poderes del Estado, entre ellos, y muy especialmente, porque es un tema que nos afecta muy fuertemente, la campaña contra el acoso sexual y la dictación del Acta 103 el año recién pasado. El fenómeno del acoso sexual, es bueno reiterarlo, es contrario al principio de igualdad y no discriminación. Constituye una manifestación de violencia de género que pone en evidencia la persistente desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Este protocolo de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual, aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema por medio del Acta 103 del 2018, en el mes de junio pasado, y entrará en vigencia el 1 de julio, constituye un marco de herramientas para funcionarias y funcionarios del Poder Judicial para poder actuar con el sentido de prevenir este tipo de hechos, proteger a las personas que presentan denuncias y sancionar a quienes resulten responsables, reparar a las víctimas porque es necesario restablecer su confianza y su confianza también de ellas con la institución. El protocolo explica el compromiso institucional ya asumido en la política de igualdad de género y no discriminación, de erradicar del quehacer del Poder Judicial todas las acciones o conductas basadas en el género que causen daño, sufrimiento, muerte, especialmente sexual o psicológica a las personas, en particular aquellas que impliquen acoso sexual y laboral por motivos de género. Entre las acciones de prevención propuestas destaca, como ya lo decía Jessica, visualizar las situaciones, visualizar el acoso sexual como una manifestación de violencia de género, promover el desarrollo de acciones de sensibilización, desarrollar acciones de capacitación y formación a eventuales investigadores, orientar e informar a quienes integran el Poder Judicial sobre esta temática y brindar acompañamiento a las víctimas de acoso sexual a través de mecanismos institucionales oportunos y pertinentes. Lo normado es un enorme avance en esta materia. Es insuficiente por sí solo. Es en su aplicación donde se verá la efectividad de esta propuesta. Para ello, para facilitar su comprensión y aplicación, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación elaboró un instructivo sobre denuncias, procedimientos y sanciones en caso de acoso sexual, el que está publicado en el sitio web de la Secretaría y cuyas 500 primeras copias ya se distribuyeron. En el mismo sentido,
y luego de evaluar el desarrollo de las primeras denuncias, se hizo muy claro la necesidad de mejorar estas herramientas y fortalecer las medidas de protección para los denunciantes. Con este fin de estudiar la aplicación del Acta 103 y elaborar propuestas de mejoramiento, se estableció una mesa de trabajo para su implementación. En la mesa se integraron la señora ministra encargada de Asuntos de Género, representantes del Comité de Riesgos Psicosociales, del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa, de las asociaciones gremiales, ANCOT, ANEJUD, APRAJUD, Asociación Nacional de Magistrados, Machis, Asociación de Magistradas, de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Fiscalía Judicial. Esta mesa ha identificado diversas actuaciones que constituyen desafíos para su aplicación, entre ellos la capacitación sobre su contenido y procedimiento, formas más expeditas y protegidas para la recepción de denuncias y en el desarrollo de los procesos de investigación. Para nosotras, miembros del Poder Judicial, es un tema especialmente distinto, porque el acoso sexual tiende a desarrollarse en espacios de trabajo como los nuestros, donde se reproducen estereotipos y existe desequilibrio de poder entre sus miembros, desfavorable y con mayor impacto sobre las mujeres. Esto puede ir desde requerimientos sexuales a comportamientos físicos, pudiendo llegar a la agresión sexual, comportamientos que lamentablemente gozan de una tolerancia social y que incluso en muchos casos se traducen en conductas que no son identificadas como acoso sexual. Pero donde existen mayores dificultades que obstaculizan la plena aplicación de esta normativa es en la protección de las denunciantes y en la producción de las pruebas. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nos mantenemos al margen de las situaciones que conocemos, pensamos que como no somos víctimas, no nos incumben y que son actos ajenos, facilitamos y cubrimos con un manto de impunidad estas odiosas conductas. Les recuerdo el poema de Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero yo como no era comunista, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Y ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Este recordatorio de la solidaridad, de la necesidad de protegernos unos a otros, que es de la esencia de los seres humanos y de nuestro desarrollo como entes sociales, es fundamental como norma de vida. Escaso valor tenemos sin nuestro entorno, sin nuestra familia, sin nuestros amigos, sin nuestros compañeros de trabajo. Aun cuando no sintamos acoso en nuestra contra, sabemos que otras personas a las que queremos y respetamos lo sufren. Podrían ser hijas, hermanas, alguien de la familia, amigas, no importa, cualquiera. Por eso no basta la norma, sino las acciones que realicemos para parar de una vez estas odiosas prácticas. No crean ustedes que no las sufrimos, en mayor o menor grado, de la insinuación al requerimiento, de la palabra o frase intencionada a la acción. Pero eran otros tiempos. Era preferible callarse, esconder la cara, lágrimas y llanto en privado y mantener la imagen de que no pasaba nada. En definitiva, el medio, y posiblemente y con mayor seguridad, se volvería en contra de nosotras. Señalarían alguna característica personal para eximir de responsabilidad al acosador. La forma de vestirse, la forma de reír, de hablar, de portarse. Mejor entonces no decir nada. ¿Cómo sobrevivimos a esto? La solidaridad y el apoyo de nuestros pares. ¿Cuántas veces los compañeros de trabajo se quedaron para acompañarnos, para protegernos con su sola presencia? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos para proteger y acompañar? En nuestro mundo judicial es difícil denunciar, pero es más difícil probar. Posiblemente esa sea igual en otros lugares, en todos los otros, pero este es el que yo conozco. Si no contamos con los otros miembros del grupo de trabajo, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo superar el dolor y la humillación? Por eso es tan necesario que cada uno aporte con acciones para apoyar a que no ocurran esas situaciones, o en su caso, para que no se repitan. Desgraciadamente, una forma de asegurarlo es la imposición del castigo. Pero para ello es necesario que no nos desentendamos, que no pensemos que como no somos víctimas no necesitamos hacer nada, que es más fácil mirar a otro lado.
Recordemos a Bertolt Brecht, seamos solidarios, apoyemos, denunciemos, testifiquemos. Se trata de buscar formas de asegurar la debida protección a víctimas y denunciantes, a los testigos, en adoptar las mejoras necesarias. Para ello es trabajo permanente de la mesa, pero también los de cada uno. Insisto, la norma por sí sola no basta. En este Día de la Mujer, propongámonos dar otro paso en el pleno ejercicio de nuestros derechos. Gracias. Agradecemos el llamado y las palabras de la fiscala judicial de la Corte Suprema. Y a continuación invitamos al señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, quien nos dirigirá unas palabras. No es mucho de lo que tengo que decir. En verdad, no mucho más de lo que ya he hecho. Me invitaron y yo acepté, en verdad, con muchísimo gusto, no solo a asistir a estas intervenciones, estas buenas intervenciones, documentadas intervenciones, sino también a tener estas palabras porque creo que lo que es importante de hacer, y estoy dispuesto a hacerlo, es establecer una comunicación de intereses acerca de este tipo de cuestiones. A mí me parece que el tema que convoca, el tema de los derechos de las mujeres, la cuestión relativa a la supremacía de los varones, a la exclusión de las mujeres, a las dificultades respecto de ellas, fundamentalmente pasa transitoriamente, por cierto, por una cuestión de conocimiento y de formación. Es un tema cultural, pero es una cuestión distinta a la que no todos tenemos la misma cercanía. Yo quiero decirles que yo he aprendido muchísimas cosas acerca de estos temas desde que se está trabajando en estas materias. Yo me confieso un converso del último tiempo. Yo me justifico de esa manera del último tiempo. La verdad de las cosas es que es necesario, es imprescindible, por lo que yo me doy cuenta, estar dispuesto a colocarse en una posición diferente a la que habitualmente nos hemos instalado. Yo creo que cada ocasión como esta, en que se celebra, se difunde, se dan a conocer criterios jurídicos, conocemos realidades, lo que se está haciendo es lo correcto, es entregar información y hacer un llamado a valorar las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que estamos en la senda correcta. El lenguaje que tenemos al interior del Poder Judicial claramente no es el lenguaje de hace algunos años. Los temas que también conversamos a estos respectos no son los temas que conversábamos algunos años atrás. Las expectativas que se han fijado en la institucionalidad que se ha dado la Corte para el tema de mujer y de género son altas, y yo creo que son expectativas que gozan de una aceptación y constituyen un mecanismo de esperanza como un adecuado tratamiento de este tema. Eso lo quería señalar a propósito de estas palabras finales, en las que, en fin, sigo valorando las que me precedieron, porque realmente informadas. Yo estoy en una posición un tanto distinta. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor presidente de la Corte Suprema sus palabras. Y bueno, la sociedad avanza, nosotros también. Ese es el eslogan de la campaña de difusión de la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial de Chile, cuyo objetivo es comunicar de manera directa, invitando a todas y todos a comprender que la política se hace cargo de los cambios que está viviendo el país y la sociedad, y que la justicia es una institución que nos pertenece a todos, con expresión en la actualidad. Para finalizar este acto,
Quisiera dejarlos con el video que oficializa el lanzamiento de esta campaña a nivel nacional. La sociedad avanza, nosotros también. Presentamos la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial. Encuéntrala en secretariadegénero.pjud.cl. Léela e intégrala a tu quehacer laboral. Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Poder Judicial.